el programa de hoy, una organización judía israelí dona $25,000 a la única parroquia en Gaza. El arzobispo de Nueva York agradece el gesto que llevará algo de luz a la oscuridad de la guerra. El gobierno español acoge a niños gazatíes heridos o gravemente enfermos para recibir atención médica. Desde 2024, 44 menores permanecen en recuperación. Los familiares de los rehenes israelíes señalan que la única manera de garantizar el regreso de sus seres queridos es un acuerdo de paz que obligue a ambas partes. Ante las próximas elecciones presidenciales en Bolivia, defensores de la vida alientan a votar por un candidato que defienda al niño por nacer y a la familia ante un panorama de candidatos favoritos que se muestran neutrales u opuestos a la defensa de esos principios. A pocos días de cumplirse 44 años de la fundación de WTN por la Madre Angélica, contaremos detalles de su inauguración durante la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Hola amigos, encantado de estar con ustedes en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Tierra Santa con un simbólico gesto de fraternidad y solidaridad de israelíes hacia la única parroquia en Gaza que alberga más de 400 refugiados en medio de la guerra que continúa con el anuncio de una gran avanzada militar sobre el territorio para acabar con Hamas y liberar a los rehenes. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Flynn, informa. El Comité Judío Americano donó $25,000 para la rehabilitación de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. El 1 de agosto, esta Organización Mundial de Defensa del Pueblo Judío anunció su contribución a la única parroquia católica en la Franja de Gaza. La donación está en manos de la Arquidiócesis de Nueva York. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, agradeció la donación diciendo que este gesto sería una manera de llevar algo de luz a la oscuridad de la guerra. En un comunicado oficial, el comité anunció su tristeza ante las muertes, lesiones y daños estructurales en la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Ted Deutsch, el director ejecutivo, expresó su deseo por la plena recuperación de los heridos y por la seguridad de todas las personas afectadas por la devastación de la guerra. El ataque a la parroquia en Gaza tuvo lugar el 17 de julio, resultando en 3 muertes y varios heridos. Tras el ataque, el 22 de julio se celebró una conferencia de prensa en el Centro Notre Dame de Jerusalén. En ella, los patriarcas Pier Battista Pizzaballa y Teófilo III expresaron su dolor ante lo visto durante su visita a la Franja de Gaza con motivo del ataque. Es hora de poner fin a este sinsentido y a la guerra y dar prioridad al bien común de las personas. Poco después del ataque, la oficina del primer ministro de Israel declaró que lamentaban profundamente que una munición perdida haya alcanzado la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. El patriarca Teófilo III aseguró que en Gaza se encontraron con personas oprimidas por el peso de la guerra, pero que llevaban dentro de sí la imagen de Dios. Aseguró que entre los muros destruidos de la parroquia fueron testigos de un profundo dolor y una esperanza inquebrantable. El rabino Noam Marantz, director de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, aseguró que la donación proviene del agradecimiento ante los católicos que, y cito, han estado ahí para el pueblo judío en momentos de necesidad. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, 44 niños gazatíes heridos o muy enfermos fueron recibidos en España en 4 operaciones humanitarias que se vienen realizando desde el 2024. Así lo informa este martes el Ministerio de Español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según Europa Press. Los menores de edad fueron trasladados junto a sus familiares. Si las víctimas piden asilo, pasarán de inmediato a un programa de asistencia integral. Mientras tanto, la situación sanitaria en Gaza es catastrófica. Según el doctor Rick Ipperkorn, representante de la Organización Mundial de la Salud para el Territorio Palestino Ocupado, menos del 50% de los hospitales y menos del 38% de los centros de atención primaria de salud en la Franja de Gaza son parcial o mínimamente funcionales. Además, indicó que casi 12,000 niños menores de 5 años en Gaza sufrían de desnutrición aguda en julio, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha. Ante el reciente anuncio del gobierno de Israel sobre la intención de ocupar Gaza, vamos a conversar con el señor Itzik Horn. Él es padre de Lair, que fuera rehén, ya liberado, gracias a Dios, y de Eitan, que aún sigue en cautiverio, para que nos dé su perspectiva. Señor Itzik Horn, bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por esta nota. Señor Horn, por favor, sabemos que el gobierno nos llamó para conversar el día de ayer con respecto a esta nueva decisión. ¿Qué quisiera comentar al respecto? Nosotros los familiares, como primera medida, estamos preocupados, asustados,
venimos diciendo hace rato, incluso antes de que el gabinete resuelva este ejercicio, esta operación de ocupar la franja, que la única manera de liberar a todos los rehenes, a todos los secuestrados, a los 50, se calcula que hay entre 20 y 22 rehenes vivos y el resto son cuerpos o que fueron asesinados durante el cautiverio o cuerpos que estos asesinos se llevaron consigo. Entonces nosotros decimos que hay una sola manera, que es terminar la guerra, liberar a todos los rehenes en una sola vez, no en, yo lo llamo en cómodas cuotas mensuales, firmar un acuerdo como se firmó con el Líbano. En el momento que, así como el acuerdo con el Líbano dice que en cuanto a Hezbollah lo viola, Israel puede responder, se puede firmar lo mismo con el Hamas, porque seguramente a los 5 minutos lo van a violar. Así que no entendemos por qué no se puede hacer una cosa así. Y por otro lado, el comandante en jefe del ejército tuvo una reunión con el primer ministro donde le explicó todos los peligros que este operativo puede traer. Primero, para la vida de los rehenes, y segundo, él considera que puede haber una importante caída de soldados. Él proponía otro tipo de cosas, el primer ministro no estuvo de acuerdo, perdón, llevó el tema al gabinete de guerra y el gabinete de guerra obviamente aprobó el proyecto del primer ministro. Y como aquí es un Estado democrático, el ejército está bajo el mando del gobierno. Así que ya empezó a preparar todos los planes operativos para esta maniobra de ocupar todo Gaza. Entendemos que aún hay espacio para la negociación y esperemos también los buenos oficios de diferentes naciones que puedan, ojalá, intervenir para que se llegue a una mejor solución. Es interesante porque llegan todo tipo de versiones. Por un lado dicen que no se cortaron del todo las comunicaciones, pero no hay nada. Hoy llegó una delegación del Hamas a Egipto y Egipto no sé qué les va a proponer. El tema aquí es que en esta negociación ninguno cede. O sea, el Hamas tiene sus exigencias y a medida que va pasando el tiempo y se ve más acorralado, más aumentan las exigencias. Y por otra parte, para Israel, yo digo para todos nosotros, obviamente no podemos seguir teniendo el Hamas en nuestras fronteras, porque nadie nos garantiza que no haya otro 7 de octubre. Así que hay que encontrar algún camino intermedio y ese es el rol de los países que intervienen como mediadores, ¿no? Estados Unidos, Egipto y Qatar, que es quien mayor influencia tiene sobre el Hamas. No se olviden que Qatar fue y es el principal sponsor del Hamas. Por eso el juego de Qatar también es un tanto doble juego, por así decirlo. Pero cuando uno está en negociaciones, pues, no hay ni buenos ni malos. Hay malos y peores. Bueno, esperemos, señor Horn, que, como usted dice, todos puedan tener algo de sensatez también en lo que sigue, de manera que se pueda garantizar regresar con salvo a los que aún quedan en cautiverio en Gaza. Señor Itzik Horn, nos ha hablado desde Tel Aviv. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Si usted me permite, yo quiero mostrarle una foto. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Esta foto nosotros la hemos llamado el último abrazo, porque está tomada de un video que subió el Hamas al día siguiente que Yair fue liberado y es en el marco de una fiestita de despedida que organizaron.
Yair y mi hijo Yair, al tercer día que salió del hospital, ya estuvo en un acto en homenaje a la familia Vivas, que la mamá y los bebés fueron cruelmente asesinados. Y él contó primero que eran del mismo kibutz donde vive Yair, que se cruzaba con ellos todos los días, y que él personalmente, físicamente está aquí de vuelta, pero sus pensamientos, su sentimiento quedó en Gaza con su hermano menor. Y nosotros decimos que esperamos que de verdad este no haya sido el último abrazo entre los hermanos. Y nosotros unimos nuestras oraciones para que sea así, señor Horn. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ante el 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki el fin de semana, el Papa León XIV destacó en su reciente Angelus el necesario rechazo de la guerra como vía para la solución de los conflictos. Pidió a los gobernantes tener siempre presente su responsabilidad ante las consecuencias de sus decisiones sobre la población. ¿Cuántos japoneses profesaban el catolicismo durante esa guerra? Eso y más te contamos. Con palomas blancas volando junto a la Estatua de la Paz en Nagasaki, los japoneses conmemoraron el 80 aniversario de la bomba atómica que golpeó esta ciudad con raíces católicas. La imagen representa a un nativo que señala al cielo para recordar el peligro de las bombas nucleares. Por ello, el alcalde de Nagasaki exhortó a la paz. Para que Nagasaki sea el último lugar en sufrir un bombardeo atómico, es esencial presentar un camino concreto hacia la eliminación de las armas nucleares. Ya no se puede tolerar más el aplazamiento. Un sobreviviente de la explosión narró el dolor que le tocó vivir. En el momento de la explosión sentí como si todo mi cuerpo se viera envuelto brevemente en un mar de luz, mezclado con tonos naranjas y amarillos. Inmediatamente después, una tremenda explosión destrozó los cristales de las ventanas y me lancé a un rincón de la habitación, cubriéndome la cabeza. Mis compañeros de clase se derrumbaron sobre mí y bajo el peso de sus cuerpos me encontré en un estado tal que ni siquiera podía respirar. Por su parte, el primer ministro de Japón habló de los vientos nucleares que amenazan hasta ahora a la humanidad. 80 años después, la comunidad internacional se enfrenta a divisiones cada vez más profundas en materia de desarme nuclear. Sin embargo, por muy difícil que sea la situación, como único país que ha sufrido bombardeos atómicos en una guerra, es misión de Japón liderar los esfuerzos internacionales para lograr un mundo sin guerras nucleares y sin armas nucleares. Nagasaki fue desde el siglo XVI un importante centro evangelizador impulsado por jesuitas y franciscanos. En 1597 dieron su vida por Cristo 26 mártires que fueron canonizados por Pío IX. Más adelante, tras una sangrienta persecución que inició en 1637, se estima que fueron asesinados unos 35.000 cristianos. Pero esto no detuvo la fe. Se calcula que 16 años antes de la hecatombe atómica, vivían en Nagasaki un poco más de 63.000 fieles. Pero con la caída de la bomba, el 9 de agosto de 1945, perecieron 2/3 de los católicos, informa así prensa. A pesar de todo, la fe católica permanece en Nagasaki. Sobre ella se alza la catedral de Urakami, que quedó casi totalmente destruida por la explosión y que fue reconstruida poco después. Hoy es símbolo de esperanza y paz contra toda adversidad. Bolivia se alista para elecciones generales este 17 de agosto en una situación que promete ser el fin de la hegemonía del MAS, el partido histórico de Evo Morales. Pero a la vez el panorama económico es incierto y también el panorama electoral. Para saber más al respecto estamos con Guillermo Cortés, que nos habla desde La Paz. Guillermo, bienvenido al programa. Muchas gracias, un saludo cordial. Un gusto poder compartir con ustedes la situación que estamos atravesando como país en este tiempo eleccionario, con la esperanza de tener un nuevo gobierno que primero pueda sacar toda la izquierda de nuestro país
Y segundo, pues que los candidatos que actualmente se tiene, pues busquen el bien de la persona humana, su dignidad, así como el bien común, que esta es nuestra esperanza. Háblenos de la situación que se vive socialmente y económicamente en Bolivia, que justamente hace que las elecciones también sean un panorama incierto. Evidentemente estamos sobrellevando una crisis económica, una inflación, los precios se han encarecido y obviamente se tiene la esperanza de que con un nuevo gobierno no va a ser inmediatamente, poco a poco se vaya superando esta crisis económica y ahí están las propuestas de los candidatos que sobre todo han centrado su atención en temas económicos, pero nosotros sabemos que no son los únicos temas de interés, ya que detrás del tema económico está el problema de la corrupción y también todas las políticas que pueden atentar contra el ser humano y la familia. Háblenos justamente de eso, en los candidatos, digamos que tienen mayor probabilidad, ¿ha habido algún tipo de declaración con respecto a los principios no negociables de la vida y la familia? Perfecto. Además del análisis interno de la crisis que vivimos como país y las propuestas de los candidatos, también en un análisis externo a nivel internacional encontramos de que la agenda globalista, representada por la Agenda 2030, con todos sus objetivos y metas, está, digamos, haciendo lobby para que los candidatos puedan comprometerse para llevar adelante esta agenda. Obviamente, nosotros sabemos que esta agenda va en contra de la dignidad del ser humano, del derecho a la vida y de la familia. Y por tanto, nosotros estamos alertando a la ciudadanía para que puedan hacer un voto consciente, coherente y consecuente con sus valores y principios. El pueblo boliviano es profundamente creyente, sobre todo o preeminentemente católico, además de que existe una fracción cristiana significativa y pues se tiene que ayudar al votante para que sea coherente, porque los partidos de izquierda llegan al poder porque los cristianos, los católicos votan por ellos. Entonces es necesario de que la población conozca cuáles son los principios no negociables y por qué deben ser selectivos al escoger al candidato por el que van a votar. Entre los principios no negociables tenemos basados en la dignidad del ser humano, el derecho a la vida. La vida como tal es un don, es un bien y es preciado. Para que en un país pueda haber desarrollo, tiene que haber reposición de población. Hemos visto cómo ha bajado drásticamente la tasa de natalidad en Bolivia, que estaba en 3.5, ha llegado a 2.5 y ahora estamos rondando el 2.07. Entonces, con estos datos nos estamos aproximando a lo que se conoce como el invierno demográfico, que va a traer graves consecuencias para Bolivia si no se toman políticas para proteger y defender la vida ante la amenaza de la legalización o la ampliación del aborto, de la legalización de la eutanasia, entre otras cosas. Entiendo, Guillermo, perdón, entiendo que los candidatos que tienen la mayor preferencia de voto no se han manifestado al respecto de estos puntos. Entiendo que sí, por eso es como que usted dice el lobby internacional trata de captarlos, pero al parecer son neutros sobre esos temas, ¿o me equivoco? En realidad, se han cuidado de no tener una afirmación explícita de apoyo. Sin embargo, de manera indirecta, algunos candidatos han manifestado que están de acuerdo en que se aplique todo el paquete de los derechos sexuales y de derechos reproductivos, que incluye el tema del aborto, por ejemplo, y también respecto al tema de que en la Constitución indica que el matrimonio es exclusivamente entre un varón y una mujer, y que algún candidato ha dicho eso se tiene que modificar en la Constitución. Entonces, obviamente estamos diciendo, por este tipo de candidatos no se puede dar el voto porque estaríamos metiéndonos un autogol, ¿no? Yendo en contra de lo que nosotros mismos aspiramos para Bolivia. Ese es el segundo principio no negociable, el matrimonio y la familia como tal. Y obviamente se pretende
promover el mal llamado matrimonio homosexual o de personas del mismo sexo. Y obviamente alertamos también a la población sobre esto para que no voten por estos candidatos. Entiendo, Guillermo. Pues le agradezco. Sí, entiendo perfectamente, Guillermo, y estaremos muy atentos a los resultados de estas elecciones para ver justamente lo que será la probable segunda vuelta. Guillermo Cortés, analista, que nos habla justamente desde La Paz, en Bolivia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y al volver, el querido cardenal argentino Stanislao Karlik, fallecido recientemente a los 99 años, compartió con EWTN sus consejos para un ministerio amplio y fructífero. Además, a pocos días de cumplirse 44 años de la fundación de EWTN por la Madre Angélica, contaremos detalles de su inauguración durante la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El cardenal argentino Stanislao Karlik, fallecido este fin de semana, fue uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando cumplió 98 años, compartió con EWTN Noticias algunas de sus claves para un ministerio extenso y fecundo. Veamos. El 7 de febrero, rodeado de sus hermanos obispos en su casa de Aldea María Luisa, a solo 20 kilómetros de la ciudad de Paraná, en Argentina, el cardenal Stanislao Esteban Karlik cumplió 98 años de vida, 69 de ellos dedicados al sacerdocio. Con la ayuda de las hermanas benedictinas, el cardenal Karlik se alista para celebrar la Santa Misa en la capilla del monasterio Nuestra Señora del Paraná, donde residen. Su movilidad y su visión son reducidas y su memoria frágil. Por eso, durante la celebración de la misa, el cardenal es ayudado para llegar al altar, donde una de las hermanas le indica los pasos a seguir y coloca una lámpara muy cerca del misal para que el purpurado alcance a leer. Sin embargo, hay un momento de total lucidez y claridad, la consagración. Allí el cardenal Karlik no requiere de ninguna ayuda. No hay olvidos, no hay ausencias, solo una conexión profunda con el misterio de la Eucaristía, la clave de su vida y de su sacerdocio. Entrevistado por Así Prensa en diciembre del año pasado, en el marco de su 69 aniversario sacerdotal, el cardenal Karlik contó la importancia de la Eucaristía para el misterio presbiteral. La Eucaristía cotidiana. La clave de todo. Yo debería ser gran consejo. La Eucaristía. Y en la Eucaristía todo lo que ello significa. Por supuesto, entonces, significa la cercanía de la Virgen, la cercanía de la vida de la Iglesia. El cardenal confiesa que cada vez que consagra lo hace queriendo vivir la verdad de lo que dice, que lo vean viviendo lo que está diciendo y queriendo que eso sirva no solo para su santificación, sino para servicio y santificación del mundo. No tengo otra razón de lo que soy, sino una participación del misterio del sacerdocio de Jesús. Eso me ha hecho muy feliz siempre. Tal vez ahora lo estoy diciendo mejor de cómo lo he vivido, pero si yo quisiera decir lo que he querido ser, ha sido eso, ¿no? Ser un sacramento, es decir, sacan participación real del misterio de Jesús para gloria suya. ¿Y qué pide un cardenal de 98 años cuando reza? Monseñor Stanislao cuenta a Así Prensa que le pide al Padre una iglesia entera y pura, siempre pidiendo criterio para distinguir qué es en verdad vivir el misterio de la iglesia de lo que no es verdad. Por ejemplo, en cuestiones temporales, qué cosas son de Dios y cuáles no. Recomienda buscar a Dios, darnos por entero al Señor, que nos hace un llamado hacia la eternidad. El 15 de agosto de 1981, EWTN comenzó a transmitir 4 horas al día a 60.000 hogares. Pocos días antes de cumplir 44 años de servicio esta semana, le presentamos el fragmento de un documental de EWTN España que cuenta cómo nació este canal fundado por Madre Angélica, un día que coincidió con la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. En la década de 1970, la Madre Angélica comenzó a escribir pequeños folletos de inspiración en la fe católica. Estos
impresos por las propias monjas y distribuidos gratuitamente, llegaron a todos los rincones de América. Siguieron invitaciones para dar charlas y conferencias. Más tarde vinieron las cintas de vídeo y su transmisión a través de la televisión local. Y luego hubo una tarde memorable en 1978, cuando la Madre Angélica se sorprendió por el tamaño pequeño pero poderoso de una estación de televisión en Chicago. Le dije, Señor, tengo que tener uno de estos. Unos años más tarde, con $200 en la mano y una confianza inquebrantable en la divina providencia, la madre comienza a transformar lo que sería el garaje del monasterio en un estudio de televisión. En 1981 comenzó la Eternal World Television Network, EWTN. En el nombre de Jesús, que es el Señor, que se proclame su palabra eterna. Eternal World Television Network, creado para usted. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.